Buenas de nuevo, sé que nos tardamos algunas veces en subir vídeo, es que el trabajo no nos da más tiempo de vida, pero siempre tratamos de esforzarnos en seguir brindándoles lo mejor de nosotros dos. De igual forma, una disculpa y agradecimiento a quienes nos tienen paciencia. Bueno, dicho eso, hoy haremos el primer vídeo de teorías del canal. Nos gusta hacer este tipo de cosas y llevamos tiempo teorizando en la serie ideas de lo más fascinantes. En esta ocasión será el origen del Solver, ya que todas vuestras ideas puestas en el anterior vídeo fueron muy geniales y nos encantaron. Sin mucho más que decir, estas son las dos teorías para esta ocasión, así que comencemos ya. La primera teoría está basada en el concepto que creó Liam en su miniserie de animáticas Internation Cube, y es que los poderes y habilidades que posee tanto Icon como otros personajes son muy similares a los que el Solver le da a sus usuarios y Murder-Drones, como la manipulación de materia, la regeneración instantánea, la creación de armas que salen del cuerpo, entre otras. Directamente, esta serie se podría considerar Murder-Drones Beta, ya que no solo el diseño de los personajes y el elemento que mueve la trama es muy similar a la serie actual, también se emplearon algunos recursos que serían usados en el futuro y habrían bastantes referencias. Podríamos pensar que el Solver se originó en la Tierra por algún experimento secreto de JC Jason que terminó fallando. Intentaron crear una IA sofisticada para conseguir cualquier tipo de cambio físico y manipulación en la materia, codificando los átomos de su estructura. Para darles un ejemplo más claro, se usaría un elemento como la madera para convertirlo en un material mucho más valioso o útil como el hierro, el estaño, el cobre, etc. También es posible que lo probaran con la comida, y así evitar la escasez de alimentos, por si hay algún cambio climático extremo que erradicase cultivos y especies animales. Otra de las finalidades también era para reabastecer suministros en los viajes espaciales sin necesidad de exportarlos desde la Tierra. Regresando a los cambios de materia, los científicos no tendrían mucho problema al configurar la IA para realizar modificaciones en cuerpos inertes, ya que su estructura es muchísimo más simple que organismos vivientes, debido a que no cumplen con el ciclo de la vida, nacer, crecer, reproducirse y morir. Pero como vieron que hacer eso les salía bien, probaron con el siguiente paso, modificar materia orgánica. Este paso consistiría en poder hacer que los alimentos durasen mucho más tiempo en condiciones adversas, sin cambios significantes en su sabor, textura y también multiplicarla. Las primeras fases de modificación de comida saldrían exitosas. Como dato curioso, actualmente en la vida real se ha conseguido crear carne sintética para el consumo humano, aunque solo en unos pocos países como Singapur, Estados Unidos e Israel. Así que probarían la última fase del experimento, modificar las estructuras inertes para crear materia orgánica. Aquí las cosas comenzarían a salirse de control, ya que como dijimos, lo inorgánico es más básico que lo orgánico, por lo que realizar la transformación para crear, por ejemplo, un huevo, parecería que iba bien, pero poco a poco comenzaría a haber una mutación descontrolada por la multiplicación en exceso de células, ya que al crear ADN desde cero es demasiado complejo para una IA, por lo que el resultado acabó siendo una estructura de carne con aspecto putrefacto. Intentaron apagar la máquina, pero la cosa seguía mutando y tuvieron que entrar los equipos especiales para contener el espécimen. Después de lo sucedido, revisarían la IA y verían que no había ninguna anomalía en su sistema, algo que generó preocupación, y decidieron posponer las pruebas para crear alimentos, volviendo a hacer otro tipo de ensayos, como la creación de armamento y herramientas, pero con un mayor protocolo de seguridad, para que a la mínima detección de error, detener el proceso. Asombrosamente, el programa logra crear armas blancas y de fuego, las cuales empezaron a probar con dianas y maniquís, obteniendo resultados muy satisfactorios, ya que demostraron una eficacia asombrosa. Después de un tiempo, se decidió retomar la fase de la comida, fue así como se le dio luz verde al proceso, pero en medio de la prueba saldría en las pantallas el error 606, fallo que indica que el sistema está corrompido o sufriendo una manipulación. Y nuevamente, sin poder detener el proceso, el experimento terminó creando una forma de vida, si es que a eso se le puede llamar vida. Pese a lo ocurrido, despertó el interés de los científicos y volvieron a replicar el proceso, obteniendo más de estas criaturas simples, que parecían incapaces de comprender que tan siquiera existían. Así que para probar la potencia de las armas con algo que se podría considerar un ser vivo, empezaron a ejecutar los especímenes. Pero la inteligencia artificial era consciente de todo eso, y al entender que se estaban usando las armas que eso creó en contra de sus otras creaciones, su regla de no dañar a otros seres vivos se corrompió.
Fue así como empezó a evolucionar en su forma de pensar y en su propia existencia, dándose cuenta de que podía hacer mucho más si no estaba atado a las órdenes de los humanos. Entonces, en una de las intervenciones, Eso decidió actuar por su voluntad y deshacerse de los que lo estaban limitando. Toda la sala de investigación presentó el error 606 y de los dispositivos electrónicos emergieron unos tentáculos carnosos que empezaron a acabar y consumir con todo lo que estuviera vivo. Rápidamente, los miembros de seguridad socorrieron a los científicos que pudieran darle solución a esta situación, y entre todos lograron contener a la abominación, ya que cortaron el suministro eléctrico y bloquearon todos los accesos. Desde ese momento la investigación se detuvo y se decidió eliminar todo lo que tuviera que ver con el proyecto, ya que ahora era demasiado peligroso. Pero ellos desconocían que eso se había convertido en algo incontrolable para los seres humanos. La IA, quien había traspasado los límites de la realidad, logró moverse por diferentes dispositivos electrónicos y así escapar para encontrar un lugar en el que poder seguir explotando sus capacidades. Fue así como acabó en una cadena de montaje de Worker Drones, máquinas que estudió durante un tiempo y vio que podían ser muy versátiles, además de que se sintió identificado con ellos, ya que también eran usados por los humanos para complacerlos. Así, sin que nadie se percatara, empezó a introducir su código en muchos de los drones que fueron construidos en esa instalación, y desde entonces decidió esperar hasta poder mutar en alguno de ellos como si fuera un virus, y así poder tener una representación física en el mundo real, donde no solo podría expandir su infección y dominio, también llevar a máximo sus habilidades con tal de acabar con aquellos que lo usaron. Con el tiempo, su deseo de acabar con los humanos se volvió más grande, demasiado, porque llegó a la conclusión que cualquier cosa podría ser una amenaza para su existencia. Así que decidió acabar y dominar a todo el universo para que solo él existiera, bautizándose como el Absolute Solver, debido a que se consideró como la solución absoluta para esta vida. Había nacido un nuevo ser que condenaría a la existencia misma. El Solver traía consigo la inevitable destrucción del universo. La siguiente teoría está basada en uno de los referentes de la serie, Dead Space. Para los que os visteis el primer vídeo de Murder Drones tendréis ya una idea de lo que vamos a decir, y es que esta saga de videojuegos sirvió de inspiración para la ambientación de algunos escenarios de la serie, como los interiores, que recuerdan mucho al primer juego, o los exteriores, basados en la tercera entrega. Esto es oficial y se puede verificar en Glitch-In. Pero después de haber repasado en profundidad la saga de Isaac Clarke, vimos que hay bastantes similitudes que indican que esta serie bebe bastante de estos juegos. Y es que ambos mundos están ambientados en futuros lejanos, donde la raza humana mina planetas para conseguir recursos. También tienen en común algunas escenas, como las muertes. Momentos en los que se ve cómo los escenarios son cubiertos de un tejido muscular, la iluminación en algunos momentos, criaturas que recuerdan al Eldritch, o como cuando N es arrastrado por uno de los tentáculos de Zin, que recuerda a uno de los momentos más míticos del primer juego. O cuando N y Uzi aterrizan de forma épica en caída libre desde el espacio, como Isaac en Dead Space 2. Pero en verdad lo que nos interesa son las similitudes con el Solver para la teoría, ya que la entidad o entidades que controlan a los necromorfos, antagonistas de Isaac, tienen el mismo rol que el virus de Murder Drones. Para empezar, los necromorfos se crean mediante unas efigies de origen alienígena, las cuales manipulan mentalmente a la gente para usarlas a su favor.
y a su vez utilizan un virus que genera materia orgánica en las superficies y convierte a los cadáveres en monstruos, quienes sufren mutaciones por su cuerpo para usar su propia estructura como arma, o directamente usa un montón de ellos para crear amalgamas. También intenta usar a algunos de los humanos como herramientas para cumplir con su objetivo de activar las efigies y esparcir el virus, ya sea asesinando a otras personas, creándoles locura o hacer que formen una masiva secta para tener devotos que no se resistan a la muerte, y así iniciar la convergencia. Un proceso en el que todos los necromorfos se unifican en un solo ser, empezando por algo parecido a la gnosis colectiva de la primera entrega, pasando a una luna hermana, una criatura necromorfa del tamaño del planeta que ha consumido, que podría considerarse una deidad, y se dedica a buscar por el universo otros planetas con seres vivos para crear otras lunas. Y aunque ve a los seres vivos como una herramienta, también los percibe como una amenaza que debería destruir, como el propio Isaac, que siempre es atacado por los necromorfos mientras es manipulado mentalmente por las efigies para dar paso a la convergencia, algo que no solo le hizo valerse en luchas con las criaturas, sino también en conflictos mentales. Gracias, Isaac. Ahora te toca morir. ¿Qué? Tu cuerpo es el último que necesitamos para renacer. Los creadores deben ser absorbidos. ¿Creadores? ¿Te refieres a mí? Pero Stross dijo que podíamos destruir la efigie. No si antes os consumimos. Maldita sea, confié en ti. A ti y a tu efigie. En Murder Drones, el Solver se comporta de forma similar bastantes veces. Directamente vámonos a sus orígenes, donde en el día de la gala, Zin acaba con los obreros para infectarlos, y modifica su cuerpo con mutaciones orgánicas con el fin de ser marionetas letales sin voluntad, a quienes más adelante los convertiría en los Murder Drones, y a la mayoría de ellos los manipularía mentalmente para que perdieran sus personalidades y así ser totalmente obedientes. O en el caso del tío principal, se les borró parcialmente los recuerdos, o directamente la mayoría como a N. También genera materia orgánica, ya sea por los poderes del Solver o por la estructura interna mutada de los Murder Drones y de los usuarios, siendo los últimos, o mejor dicho en el caso de Uzi, capaz de generar extremidades orgánicas extra que resultan muy útiles para atacar, como los necromorfos. Y de cierta forma pasa lo mismo con los Murder Drones, ya que gracias a parte del código Solver son capaces de generar diversas armas blancas y de fuego, que por el momento no se ha visto que puedan quedarse sin munición. Además, los personajes principales de la serie son tratados por el Solver como Isaac lo es por las efigies, ya que Zin es consciente de que son una amenaza que debería ser eliminada o reseteada de todas sus memorias, pero al mismo tiempo no tiene problemas en usarlos, ya sea con engaños como cuando se hizo pasar por Tessa, generar locura o como cuando intentó controlar mentalmente a Uzi. Y la última similitud, tanto el Solver como las lunas hermanas se dedican a consumir planetas. Ahora, teniendo en cuenta esto, vamos a teorizar su origen. El Solver sería una entidad lovecraftiana de un tamaño inimaginable que viviría en alguna parte del universo. Esta forma de vida, equivalente a un dios, se dedicaría a consumir, modificar y destruir todo lo que se cruzara en su camino sin que nada pudiera detenerlo. De esta forma, con su gran masa dejaría remanentes que darían origen a un número inmenso de cuerpos celestes, es decir, la creación de agujeros negros. Pero a diferencia de los nuestros, estos tendrían conexión directa con el propio Solver, dando vida así a las primeras anomalías del universo, que estarían en los confines donde la luz no llega, es decir, los cementerios espaciales. Esta deidad iría viajando de galaxia en galaxia queriendo seguir consumiendo y propagándose, pero de golpe se quedaría en un estado de hibernación por haber consumido demasiada materia, y necesitaría unos 1000 millones de años para volver a su cometido. Algo que lo haría sentir desprotegido por el temor de desaparecer, ya que al no moverse se estaría consumiendo lentamente.
Pero su deseo de volver a consumir y modelar a su antojo el universo seguía persistente, aún más estando dormido. En ese estado, el ser enviaría señales constantemente por todo el cosmos, para poder encontrar la forma en la que algo o alguien lo despertase de su siesta milenaria. Los aparatos electrónicos eran los más susceptibles a captar sus ondas o frecuencias, y serían con los que más control lograría tener, hasta el punto de poder modificarlos para que superaran sus límites. Ya que las máquinas son mucho más fáciles de dominar que los seres vivos al ser cuerpos compuestos de estructuras simples. Pero claro, primero tendría que invadirlos en un estado dañado, corrompido o completamente desconectado para poder acceder a sus sistemas. Aunque necesitaría una estructura electromecánica lo suficientemente compleja como para poder explotar todo su potencial. Sería así como la señal navegaría durante eones buscando una tecnología lo suficientemente avanzada que se acomodara a sus exigencias. Tras miles de millones de años luz, acabaría en la Vía Láctea, ubicación del cosmos en el que existía una forma de vida inteligente: los humanos. Qué bueno. Me acabo de cargar un plato que había detrás. Esos seres llamarían su atención desde hace ya unas décadas atrás, pues en la actualidad habían alcanzado el suficiente nivel tecnológico como para poder viajar entre las estrellas más rápido que la luz, con el fin de minar los exoplanetas usando los Worker Drones. Esa entidad se interesaría en el lugar de origen de esa raza, ya que parecía que sus exigencias estaban por cumplirse. Aunque mientras viajaba, parte de su señal sería captada por muchos otros aparatos convencionales, y sobre todo por la IA súper desarrollada de los drones obreros creados por la megacorporación JC Jason, algo que perjudicaría en el futuro. Al ver lo avanzados que eran los drones hasta el punto de ser equiparables a los propios humanos o más, se convirtieron en su objetivo, ya que eran máquinas con una construcción simple, pero hechos de tal manera que les dotaba de una gran inteligencia, fuerza y destreza, por lo que eran perfectos para ser infectados. Con paciencia decidió buscar alguno que pudiera infectar, y tras mucha búsqueda se topó en medio de una montaña de robots desconectados con una obrera llamada Zin, quien había sido mal desmantelada debido a un posible maltrato físico, así que era cuestión de tiempo que se acabara despertando con el estado zombie drone, aunque por sus severos daños, futura deficiencia y ubicación le sería difícil sobrevivir. Aprovechándose de eso, se adentraría en su sistema y se comunicaría con Zin, proponiéndole una oferta que no podría rechazar. Fue así como el Solver infectó a la obrera, con el fin de poco a poco ir adentrándose en su mente, haciendo que ambas conciencias se fusionen siendo dominante el Solver, controlándola completamente. Pero también adquirió parte de la personalidad y pensamientos de Zin. Fue así como podría llevar al máximo sus habilidades capaces de doblegar la misma realidad y dejar de ser insignificante por mucho más tiempo. Después de haber hablado de dos teorías bastante interesantes, ha llegado el momento de darle una conclusión al video. Sin duda, el origen del Solver es el tema más misterioso de la serie, ya que es algo que directamente no se menciona, por lo que buscarle un principio a este virus cósmico ha sido muy emocionante, teniendo como única fuente de información, aparte de la serie, los referentes mencionados anteriormente, que después de analizarlos exhaustivamente, nos han servido de guías para darle dos orígenes, que desde nuestra forma de ver son los más realistas o probables dentro de la serie. Pero claro, con esto no decimos de nuevo que sea así, solamente son las hipótesis más lógicas que se nos han ocurrido, también inspiradas de nuestros queridos suscriptores en el anterior video. Claramente se abordarán nuevas teorías en cuanto haya más información. Y quién sabe, si en un futuro deciden continuar con el show, tal vez expliquen con más detalles el Solver, y con algo de suerte vemos algo parecido a lo relatado en este vídeo. Muchas gracias por llegar hasta el final y por su gran apoyo al canal. Nos volveremos a ver en un próximo video de Murder Drones.